Epístolas a los Efesios y a los Filipenses. Durante esta primera cautividad en Roma, escribe una carta a los Efesios. La carta, tal como la poseemos, está dirigida a los santos que están en Éfeso. En la carta no se hace ninguna alusión a circunstancias personales de aquellos con los que permaneció cerca de 3 años, ni tampoco hace ninguna referencia a su salida apresurada de la ciudad. Quizá la carta está dirigida a los fieles de Éfeso, aunque no fueran ellos sus únicos destinatarios. Al depender de Éfeso otras iglesias como las de Colosas, la Odisea, etc., nada tendría de extraño que el apóstol la hubiera escrito con la intención de que fuera leída en cada una de esas comunidades y que terminara conservándose en Éfeso. Esta carta parece estar escrita en la misma época que la de los colosenses, al final de la primera cautividad romana, poco antes de la primavera del 63. Es muy parecida a la carta a los colosenses. Pudiera ser una continuación de esta, e incluso toma algunas expresiones de ella. Pablo se dirige a iglesias cristianas que no habían sido fundadas por él. Lo hace por el sentido de la responsabilidad que tiene de la unidad de la Iglesia universal. La elección de Dios ha caído sobre él. Esto le da autoridad para presentarse ante todas las iglesias. A modo de contemplación del misterio de Cristo, quiere dejar claro que Cristo es el centro de Dios, de la Iglesia, del universo. Bendito sea Dios, es decir, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en los cielos nos bendijo en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales. Porque nos eligió en Él, antes de la creación del mundo, para que nosotros fuéramos santos e inmaculados en su presencia por la caridad, habiéndonos predestinado a ser sus hijos adoptivos, gracias a Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza del esplendor de su gracia, de la cual nos llenó en el Hijo querido, en el que tenemos la redención por su sangre, el perdón de las ofensas, conforme a la riqueza de su gracia. Esa gracia que hizo desbordar sobre nosotros en toda clase de sabiduría y prudencia, al darnos a conocer el misterio de su voluntad, conforme al designio benévolo que se propuso llevar a cabo cuando llegara el momento preciso. Recapitular en Cristo el universo, las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, en Él, en quien además fuimos constituidos herederos, habiendo sido predestinados conforme al designio del que obra todo, según la determinación de su voluntad, para que seamos alabanza de su esplendor. Cristo no ha entrado en el mundo para un momento, ni tampoco para fundar una nueva doctrina, sino que el Padre lo ha enviado al mundo, de las profundidades de la vida trinitaria, según un eterno plan de salvación, para compendiar en él todas las cosas, para producir de su sangre un nuevo género humano, en el cual debe continuar, prolongar y consumar su vida. El pecado trastornó el plan divino. El primitivo orden de la creación se frustró. Con la venida de Cristo se restableció, y Él es el centro de todo. Con el rescate por medio de su sangre, comienza una nueva epopeya sobrenatural. La encarnación es la consagración de este mundo. La muerte en la cruz es la santificación del mismo. También el mundo material necesita esta consagración, pero en él Dios no encuentra resistencia. Solo el hombre es el que opone resistencia. La misma fuerza que se ha manifestado en la resurrección de Cristo vencerá esta resistencia secular. Dios, que es rico en misericordia, por la caridad inmensa con que nos amó, aun estando nosotros muertos por las ofensas, nos llevó a la vida con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y nos sentó en los cielos, en Jesucristo, para mostrar en los siglos futuros la extraordinaria riqueza de su gracia, por su bondad para con nosotros en Jesucristo. Pues por la gracia habéis sido salvados mediante la fe, y esto
no viene de vosotros. Es el don de Dios. No viene de las obras, para que nadie se enorgullezca. Pues somos hechura suya, ya que fuimos creados en Jesucristo para las buenas obras que Dios preparó con intención de que en ellas abunde nuestra conducta. Si Pablo dice que nuestras obras no son causa de salvación, dice también que debemos hacer obras buenas como fruto y consecuencia de haber sido salvados por Cristo. Se trata de hacer obras buenas porque estamos salvados por Cristo. No nos salvamos por las obras, pero tampoco nos salvamos sin las obras de la fe, que, como dice el mismo San Pablo en la carta a los Gálatas, se muestra activa por la caridad. Pablo presenta los dos períodos de la humanidad en una antítesis poderosa. Antes, ahora. Sin Cristo, con Cristo. Antes, la humanidad dividida. Ahora, un nuevo pueblo de Dios, la humanidad unida a Cristo. Por consiguiente, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois conciudadanos de los santos, es decir, familiares de Dios, edificados sobre los cimientos que son los apóstoles y profetas, siendo la piedra fundamental el mismo Cristo, en quien todo el edificio, ensamblado armónicamente, va creciendo para ser santuario consagrado al Señor, en el cual también vosotros vais edificándoos con ellos, para ser morada de Dios por el Espíritu. Pablo les pide que no se desalienten por sus tribulaciones, puesto que son su timbre de gloria, y pide para ellos lo mejor que él entiende les puede conceder el Padre. Por esto, me arrodillo ante el Padre, de quien procede toda familia en el cielo y sobre la tierra, para que os conceda, conforme a la riqueza de su gloria, estar vigorosamente fortalecidos mediante su Espíritu para progreso del hombre interior. Os conceda que habite Cristo en vuestros corazones, gracias a la fe. Estar enraizados y cimentados en la caridad, para que seáis capaces de comprender, con todos los santos, cuál es la anchura, longitud, altura y profundidad, es decir, de conocer la caridad de Cristo, que está por encima del conocimiento, a fin de que seáis colmados hasta poseer toda la plenitud de Dios. Dios ha revelado a Pablo su secreto. Le ha revelado cómo quiere romper la resistencia que pone el hombre al plan de Dios. Cristo ha creado un organismo de salvación que abarca a la humanidad, que es la Iglesia, su cuerpo místico visible. La Iglesia es la plenitud de Cristo, como Cristo es la plenitud del Padre. Es la vida misma de Cristo, prolongándose en el mundo y perpetuándose en las almas. La teoría del cuerpo místico aparece aquí en todo su desarrollo. Es la viña verdadera con sus sarmientos. Es el olivo con sus ramas. Es Jesús, esposo con la Iglesia esposa. Es la cabeza con los miembros. Es como si hubiera un Cristo natural y un Cristo místico. Nos redime y nos santifica. Muere por nosotros y vive en nosotros. Nos reconcilia con el Padre y nos une a todos con Él. Y para hacer más palpables sus ideas, Pablo las traduce en alegorías. Ve las piedras vivas del edificio sostenidas por la piedra angular, la que une los dos muros, judíos y gentiles formando un templo santo en el Señor. Acude a la analogía del cuerpo humano más clara para los gentiles. Y Pablo va desarrollando las dimensiones del misterio que es la caridad de Cristo, el amor que Cristo nos tiene. Pero esta caridad hay que pedirla como una gracia. De este amor que Dios nos tiene brotan unas consecuencias prácticas que Pablo pone de relieve en su carta. Así pues, os exhorto yo, prisionero por el Señor, a que procedáis de una manera digna de la vocación con la que fuisteis llamados, con humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos mutuamente con caridad,
solícitos para conservar la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu. Como también fuisteis llamados, por vuestra vocación, a una sola esperanza. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, y obra a través de todos y en todos. Dos cosas son esenciales en un organismo perfecto: la variedad de los órganos con la diversidad de la colocación, de estructura y de funciones, y la unidad en un principio común de movimiento y de vida. Pablo va desarrollando esta semejanza, por el cual todo el cuerpo, armónicamente ensamblado y ajustado, gracias al conjunto de ligamentos que lo mantienen según la actividad proporcionada a cada miembro, va creciendo para su propia edificación por la caridad. De su gran visión de la unidad de la Iglesia, deduce Pablo la necesidad de una práctica uniforme de la vida moral. El hombre nuevo, transformado, ha de tener siempre un nuevo estilo de vida. De la igual manera de ser interior, ha de seguirse una nueva moral cristiana, una igual dirección fundamental, una conformidad espiritual. Todas las prescripciones morales, en la segunda parte de la carta a los Efesios, se apoyan en nuestra real unidad con Cristo y la Iglesia. El lazo de unidad solidaria del Espíritu es, en Pablo, el amor, la caridad. Toda la creación del hombre es, según él, un solo gran movimiento de amor que procede del corazón de Dios y vuelve al corazón de Dios. Toda la estrechez de la vida, toda la limitación humana, sólo pueden llegar a desaparecer por medio del amor. El soldado romano, que estuvo sentado al fondo mientras Pablo dictaba esta carta, debió inspirar a Pablo la imagen atractiva de la lucha espiritual con que termina la carta. En fin, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestid la armadura de Dios, para que podáis vosotros resistir las estratagemas del diablo. Porque no entablamos el combate contra una criatura humana, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra las fuerzas espirituales del mal que están en las regiones del aire. Por esto, poneos la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo y manteneros en pie después de obtener la victoria final. Así pues, firmes, ceñid a vuestra cintura con la verdad, y llevando puesta la coraza de la justicia, y calzados los pies con el entusiasmo por el Evangelio de la paz, embrazando en todo momento el escudo de la fe, con el que podréis sofocar todos los dardos encendidos del malo. Y poneos el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios, rezando a impulsos del Espíritu en todo momento, con toda clase de oraciones y plegarias. En su cautiverio de Cesarea, en aquellas largas horas de inacción forzosa, de aislamiento y de actividad interior, el pensamiento de Pablo había llegado a su plena madurez, y su alma, en vuelo audaz hacia el mundo de lo divino, se familiarizaba con los misterios inefables de la fe, que ahora en Roma presentaba con un lenguaje profundo y original, seguro de que la exposición de la verdad bastaría para disipar las tinieblas del error. Su mirada de místico ha penetrado ya el mundo de las sustancias, pero no por eso se ha olvidado de vestir sus ideas con el ropaje de las figuras. Y su corazón es el mismo de siempre, solícito, amoroso, lleno de piedad y de ternura. La carta a los filipenses es otra de las cartas de la cautividad. La iglesia de Filipo había sido la primera iglesia fundada por Pablo en suelo europeo, y siempre había manifestado predilección por ella. Esta colonia romana era más parecida a su seriedad semita.
Allí no había altas especulaciones, sino un cristianismo práctico. Con Tíquico había marchado Onésimo, dejando un ambiente de tristeza en la casa del prisionero. Otros discípulos marcharían tras ellos para llevar los avisos del apóstol a las iglesias derramadas por el mundo. Y así fueron marchando Aristarco, Juan Marcos, Lucas, todos los más queridos. Tienen que llevar los mensajes de su maestro, consolar a los discípulos lejanos, evitar el peligro de la herejía. Por medio de ellos, la palabra de Pablo sigue corriendo a través del mundo. Desde el rincón de su casa romana, Pablo tiene la mirada fija sobre una multitud de pueblos, y sus cadenas son los lazos con que ata las almas a Cristo. Pero Pablo es humano, y la partida de sus amigos le deja triste. Por una parte le gustaría retenerlos, pero por otra sabe que debe sacrificarse por los intereses generales de la Iglesia. También Epafras, el misionero de Licos, a quien antes pudo llamar compañero de cautiverio, se ha vuelto a su patria, y pronto Pablo podrá decir con verdad, hablando de Timoteo: «No tengo aquí a nadie, fuera de él, cuya alma está íntimamente unida con la mía, pues todos buscan sus propios intereses, y no los de Cristo». Una de sus grandes consolaciones le vino por esta época de la iglesia de Filipos, su primera conquista de Europa, la más querida de todas. Agradecidos a esta predilección del misionero, los filipenses le enviaron, para que pudiera atender a las necesidades de su cautiverio, una colecta que él recibió como un sacrificio de olor suavísimo, como una hostia acepta y agradable a Dios. Pero lo que más agradeció fueron las palabras cariñosas que en nombre de sus neófitos le dijo el embajador, uno de los ancianos de aquella iglesia, llamado Epafrodito. Pablo se alegró sumamente de esta prueba de afecto. Sabía quién era la fuerza impulsora de este rico presente. Un fiel corazón apostólico de mujer. Lidia era inagotable en bondad. Había de tener siempre alguno de quien cuidarse. Epafrodito tenía mucho bueno que contar a Pablo. Le dijo que la comunidad estaba firme en la fe y en la caridad, que luchaba valientemente por el Evangelio. Con todo, no faltaban algunas dificultades. Pequeños celos y contiendas entre algunas mujeres como Evodia y Síntique, y que algunos sofistas judío-cristianos habían intentado alterar la paz de la comunidad y quebrantar la autoridad de Pablo, pero sin resultado. Que habían llevado a la cárcel a algunos fieles, pero que por eso mismo la comunidad se mantenía más firme y estrechamente unida que nunca. Mientras volvían los mensajeros enviados a las diferentes iglesias, Epafrodito se quedó al lado del apóstol, convirtiéndose en su compañero y fiel colaborador, pero no tardó en contraer una enfermedad que le puso al borde de la muerte. Cuántas noches estuvo velando Pablo junto al lecho de su amigo enfermo y pidiendo a Dios que le salvase la vida. Dios tuvo compasión de él, dice Pablo, y no sólo de él, sino también de mí, a fin de que no tuviese tristeza sobre tristeza. Recuperada la salud, Epafrodito siente nostalgia por su tierra. Le tira su tierra y le llaman sus compatriotas deseosos de verle de nuevo y de recibir noticias de Roma. Pablo se lo envía poniendo en sus manos una carta que es el más noble reflejo del carácter personal de sus iluminaciones espirituales, de sus generosas simpatías, de su exquisita delicadeza y de su gran ternura. Es como una conversación entre el padre y los hijos, una charla íntima en que no hay que buscar un orden de ideas. Pablo exhorta, alienta, consuela y, sobre todo, abre literalmente su corazón. En ninguna de sus cartas se sienten tonos tan tiernos y suaves como en esta. Se la ha llamado con razón la perla entre sus cartas. A través de la carta se palpa a Pablo como el pastor de almas que quiere hacer de Filipos una comunidad modelo y desterrar de ella las últimas sombras de discordia. Al leerla,
descubrimos algo más de los tesoros de aquel hombre inmenso. Después del saludo, lo primero que brota de este gran corazón es la acción de gracias. Doy gracias a Dios todas las veces que me acuerdo de vosotros, al orar siempre con alegría en todas mis plegarias por todos vosotros, por vuestra participación en la difusión del Evangelio. Porque es para mí un deber de justicia tener estos sentimientos para con todos vosotros, ya que os tengo en el corazón, siendo como sois todos vosotros, partícipes de mi gracia en mis cadenas y en la defensa y consolidación del Evangelio. Pues Dios me es testigo de cómo os añoro a todos vosotros en el corazón de Jesucristo. La carta a los filipenses está escrita en un tono íntimo y personal. En ella se percibe el cambio de disposición de ánimo entre la gozosa confianza y la triste resignación, y hasta el angustioso presentimiento, según recibe las diferentes perspectivas referentes al proceso. Pero el sentimiento predominante a lo largo de toda la carta es el gozo espiritual. Su único deseo es el triunfo de Cristo, bien sea por la vida o por la muerte. La larga vida o la pronta muerte no le importan nada cuando se trata de la causa de Cristo. Su gozo principal es el que su prisión no ha impedido el progreso del Evangelio, sino por el contrario, lo ha promovido. Pero la causa más profunda de su alegría espiritual la expresa con estas palabras: el sentido de mi vida es Cristo, y si he de morir, esto no es sino una ganancia para mí. De lo que se alegra es de que Cristo se ha anunciado. De esto me alegro. Más aún, seguiré alegrándome, pues sé que esto me servirá para mi salvación, gracias a vuestra plegaria y a la asistencia del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi ansiosa esperanza de que en nada quedaré avergonzado, sino que con toda seguridad, ahora como siempre, será engrandecido Cristo en mi cuerpo, sea por mi vida o sea por mi muerte. Pues para mí, vivir es Cristo y morir es una ganancia. Pero si vivir corporalmente me supone trabajar con fruto, entonces no sé qué elegir. De hecho, me veo apremiado por las dos posibilidades, ya que tengo el deseo de emprender la marcha para estar con Cristo. Sería muchísimo mejor. Pero por otro lado, permanecer en esta vida corporal es más necesario para vosotros. Y convencido de esto, sé que me quedaré y seguiré con todos vosotros para vuestro gozoso crecimiento en la fe, para que en Jesucristo desborde vuestro orgullo por mí, por mi presencia otra vez entre vosotros. Si tuviera que elegir entre la muerte con la seguridad de entrar al punto en el cielo y una larga vida llena de fatigas y trabajos por Cristo, pero sin certeza de ir al cielo, elegiría esto último como lo más heroico. Es que Pablo no conoce ninguna dicha personal, ningún interés privado. Todos sus intereses coinciden con los de Cristo. Por eso sobre este hombre cualquier tipo de desdicha no tiene poder. Si el mundo exterior es para él como basura, si se muestra indiferente a los goces puros de la naturaleza y del arte, es que su alma vive sumergida en otra alegría, austera ciertamente, como su genio, pero mucho más profunda, superior a todos los sacrificios y a todos los sufrimientos. Y esta alegría sublime ilumina cada página de la epístola a los filipenses. Pablo no pierde de vista un momento la idea principal de su carta: restablecer la completa unidad entre los filipenses. La causa de las desavenencias se hallaba en una falta de pensar de un modo sobrenatural. No toman el cristianismo con la seriedad que exige. Para Pablo, el misterio de Cristo no es un sistema de ideas. Si Cristo es para vosotros una realidad, vuestra conducta moral ha de nacer de la comunión con Cristo como de una raíz. Y así les dice: por tanto, si hay un consuelo en Cristo,
si hay un estímulo fruto de la caridad, si hay una participación común del Espíritu, si hay un corazón misericordioso, colmad mi alegría. Os ruego que estéis acordes, teniendo el mismo amor de caridad, una sola alma, el mismo sentir. Nada por ambición egoísta ni por vanagloria, al contrario, considerando por la humildad a los demás como superiores a vosotros, atendiendo cada uno no a sus cosas, sino también a las de los otros. A continuación, Pablo introduce directamente a sus filipenses en el punto central del misterio de Cristo. Bellamente muestra a sus discípulos la grandeza de Cristo, consumada en la debilidad perfecta. Tened entre vosotros estos sentimientos que se dieron en Jesucristo, que aun siendo desde el principio de condición divina, no consideró un tesoro aprovechable ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, adoptando la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres y presentándose en lo externo como hombre. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios, a su vez, lo elevó sobre todo y le otorgó ese nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se arrodillen todos los seres del cielo, de la tierra y del abismo, y para gloria de Dios Padre, toda lengua confiese: Jesucristo es Señor. Como dice San Gregorio Magno, la encarnación fue el primer salto de Dios, el salto del infinito a la limitación de la criatura, el primer paso del renunciamiento de sí mismo. Pero el encarnado entra todavía más profundamente en el abismo de su propio anonadamiento. Una vez en posesión de nuestra naturaleza pasible, quiso privarse de todo lo que hace la vida agradable, cómoda, tranquila. Se hizo verdaderamente pequeño, pobre, obediente, sediento de abatimiento hasta la muerte de esclavo. Tomó sobre sí todo lo que significa ser hombre en el sentido más terrible. Se hizo llenar hasta el borde la copa del dolor y la bebió hasta las heces. La redención en la cruz fue el segundo salto de Dios, del ilimitado a la medida limitada de lo humano. Después de este abatimiento, hemos de fijarnos en la subida que se realizó después. La medida del abatimiento es también la medida de la glorificación. El Padre ha hecho a la naturaleza humana de Jesús compañera en el trono y le ha dado el título de Señor, como a Rey de Reyes y Señor de los Señores. Aquí es donde pone Pablo los cimientos de la moral. Él pone lo de todos los días en el marco de la eternidad. Aquí se puede percibir la profunda mirada de Pablo al misterio de Cristo. Los filipenses están muy dentro del corazón de Pablo. Les dice cómo nunca le han rehusado nada. Nunca han rechazado sus ruegos cuando estaba entre ellos. Por eso les pide que sean cuidadosos de su salvación para compensar su ausencia. La vida es seria. No se puede tomar a broma. Lo que está en juego es importante. La gracia de Dios, que obra en nosotros el querer y el hacer. Mis queridos hermanos, ya que siempre fuisteis obedientes, trabajad con temor y temblor por vuestra salvación, no sólo como cuando estuve presente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Pues Dios, por su beneplácito, es el que trabaja en vosotros el querer y el hacer. Hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios inmaculados en medio de una generación torcida y perversa, en la que brilláis como astros en el universo, presentando la palabra de vida, a fin de que para el día de Cristo tenga yo el orgullo de no haber corrido en vano, ni de haberme fatigado en vano. Con todo, aunque me vierta como libación en el sacrificio litúrgico de vuestra fe, me alegro y me congratulo con todos vosotros. Por la misma razón,
alegraos también vosotros y congratulaos conmigo. ¿Qué importan todas las contradicciones del mundo cuando llevamos dentro la vida de Dios? A Pablo no le afrenta su pasado y su descendencia judía, pero en su conversión encontró un valor nuevo, incomparable. Es el conocimiento de Cristo, que todo lo sobrepuja. Todo lo demás, en su comparación, le parece basura. Pero las cosas que eran para mí ganancia, sigo considerándolas, a causa del Mesías, una pérdida. Pero más aún, considero que todo es una pérdida, por la enorme ventaja del conocimiento de Cristo y llegar a Él sin poseer una justicia mía que proceda de la ley, sino la que viene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada sobre la fe, a fin de conocerlo a Él y la fuerza de su resurrección y la participación en sus sufrimientos, mientras voy siendo configurado copiando su muerte, para ver si consigo la resurrección de entre los muertos. No digo que ya lo tenga, o ya esté en la meta, pero sigo corriendo a ver si lo alcanzo, dado que también yo fui alcanzado por Jesucristo. Hermanos, yo no me hago cuenta de haberlo alcanzado, pero hago una cosa: olvidando lo de atrás y lanzándome a lo de delante, corro hacia la meta, hacia el premio que es la llamada que Dios me hace desde arriba en Jesucristo. Después de casi 30 años de una intensa actividad, Pablo, anciano y enfermo, quiere todavía luchar como un infatigable campeón en la carrera hasta obtener el premio celestial de la victoria. Este es Pablo, enemigo mortal de toda medianía. Él siempre se entrega por completo. Concluye su carta con una llamada a la alegría. Alegraos siempre en el Señor. Repito, alegraos. Vuestra mesura bondadosa quede patente a todos los hombres. El Señor está cerca. No os preocupéis por nada, sino que en todo vuestras peticiones queden expuestas ante Dios por las oraciones y la plegaria, junto con acción de gracias. Y la paz de Dios, que está por encima de todo razonamiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Jesucristo. Para Pablo, el Señor es el manantial de todas las alegrías, y éstas tienen su origen en el corazón de Dios. Cuando dice, el Señor está cerca, es porque esta cercanía de Dios es el motivo de su existencia y de toda su vida auténticamente cristiana. Con el tiempo, nunca menguó para Pablo la esperanza de la segunda presencia del Señor. Cuanto más envejece, más cerca se encuentra del día del Señor. Pero la esperanza de este encuentro no le hace desfallecer en sus trabajos. Pone en práctica lo que había escrito: trabajad mientras es de día. El tiempo se acorta, el tiempo apremia. Se trata de la mística cristiana del trabajo. Pasaba el tiempo y Pablo no era liberado. Esta era por el momento la voluntad de Dios. Pablo tenía las mejores impresiones acerca de los sentimientos favorables de los jueces respecto a él, y no estaba equivocado.